Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Creta Wings. Y en esta ocasión comenzaremos a realizar a la princesita Sofía, sí, la tan esperada Sofía. Con esta primera parte le mostraré primeramente todos los materiales que necesitamos para confeccionarla enterita. Le guiaré en los vídeos que debe ver antes de pasar a la segunda parte y además ya vamos a confeccionar su cabello y su corona, que si usted lo desea puede verlo al final de este tutorial o puede ir y ver los vídeos que le voy a indicar, y luego regresar. No lo olvide, si quiere estar al tanto de todos nuestros tutoriales, suscribirse y activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que sin más, comencemos con la lista de materiales. Primeramente, mostrarle todos los colores de hilo que necesitaremos. Para su cuerpo necesitaremos hilo color carne. Yo utilizo la marca Sinfonía, es 100% algodón mercerizado y mide aproximadamente 3 milímetros de grosor. De este color carne utilizaremos aproximadamente 66 gramos para su cuerpo. También utilizaremos lila, aproximadamente 35 gramos entre sus zapatos, su vestido y su ropa interior. Para su cabello he utilizado hilo color canela fuerte, aproximadamente 50 gramos. Además utilizaremos hilo color hueso, es como un amarillito bastante tierno, para su faldita interior, aproximadamente 20 gramos. Hilo color gris para su corona, que si usted tiene un color plateado pues sería excelente. Y además utilizaremos un poquito de este hilo color palo de rosa para esta franjita también en su faldita interior. Para los detalles en sus ojos utilizaremos hilo color canela o marrón y además blanco, también una hebrita y un poco más para este detalle en su vestido, las flores y estos lacitos en sus zapatos. Veamos más materiales. Un detalle muy importante que usted debe saber y es que nuestra princesita Sofía mide aproximadamente 29 centímetros, contando desde sus piernitas hasta donde termina su cabeza. Para esta princesita yo he utilizado ojitos de seguridad de 10 milímetros. Si usted desea utilizar los más pequeños o más grandes, claro que sí, también puede hacerlo, incluso puede bordarlos. Para darle sostén a su cabecita, ya que sí es bastante grande respecto a su cuerpo, yo he utilizado un tubo de silicón que mide su diámetro 1 centímetro y nunca utilizaremos menos de 12 centímetros de largo. Yo les recomiendo colocarlo desde su entrepierna hasta donde termine su cabecita, ahí le cortan y así va a ser mucho mejor. Además, no es suficiente solamente utilizar el tubo de silicón. Necesitaremos relleno y colocaremos tanto relleno como podamos a esta cabezota y a su cuerpo para que así el relleno pues le dé sostén a este tubo de silicón o al material que usted desee utilizar. Pues claro que sí, puede utilizar alambre si así lo desea, también puede articular esta muñequita. Yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros y realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted realiza el punto bajo en forma de V, yo les recomiendo utilizar un gancho de 2.0 milímetros. Y si quiere saber más sobre el tema, le invito a que vea un enlace que le compartiré en la descripción de este vídeo acerca del punto bajo en forma de V y forma de cruz, y así ve las diferencias que tiene cada uno si no los conoce. Por supuesto necesitaremos tijera, aguja lanera, un cierre para el vestido, el cierre que usted desee. Puede también utilizar un botón, un broche o incluso puede fijar este vestidito a su princesa y no ser removible. Pero este material, su nombre es velcro, yo lo conozco como pegueta y pues es muy fácil de utilizar para las niñas, ¿no? Para que desvistan fácilmente a sus muñequitas. Y solo si usted lo desea, pues podremos utilizar un poquito de rubor en sus mejillas y así darle vida a este amigurumi. Este rubor no es permanente, es rubor común del que tenemos en casa para maquillarnos, pero si usted quiere utilizar rubor permanente para esta princesita, claro que sí, también puede hacerlo. Y ahora les voy a guiar en los vídeos que debe ver antes de continuar.
Para realizar su cuerpo base y sus zapatos, ya tenemos tutoriales listos en el canal y en la descripción de este vídeo usted puede encontrar dichos enlaces. Algo muy importante que debe saber, en ese tutorial utilizamos otros colores. Usted para la princesita Sofía va a utilizar hilo color lila en su ropa interior y también para sus zapatos. Y para su lazo en los zapatos va a utilizar hilo color blanco. Espero y se haya animado a confeccionar a nuestra princesita Sofía. Y si ha sido así, pues vaya y realice su cuerpo base y sus zapatos. Y luego regrese, pues estaremos ahora confeccionando su cabello con todo y su corona. O bien puede verlo ahora. Comencemos. Este cabello lo estaré trabajando con hilo color canela fuerte. E iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico. Listo el anillo mágico, haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador. Y en la vuelta 2 estaremos realizando 6 aumentos y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Un punto bajo, otro en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Hagamos uno más. Dos aumentos y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 3 repetiremos durante 6 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos la vuelta con 18 puntos. Un punto bajo y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 repetiremos durante 6 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 5 repetiremos durante 6 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 30 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. Una vez terminada la vuelta 5 tendremos 30 puntos, los 30 puntos que necesitamos para 30 mechones en total. Comenzaremos por los mechones medianos que vamos a realizar 6. Para cada mechón mediano vamos a subir con 31 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos realizando cadenas hasta tener 31. Una vez tengamos las 31 cadenas vamos a comenzar. A partir de la segunda pues estaremos realizando 30 medios puntos altos tomando la hebrita trasera. Tomamos lazada para el primer medio punto alto, contamos 1, 2 cadenas en esa segunda, tomando las hebritas que se forman por detrás, estaremos realizando 30 medios puntos altos. Un medio punto alto en la siguiente hebrita que se forma por detrás de la cadena, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta tener un total de 30 y acabar toda la cadena. Ya he terminado los 30 medios puntos altos y este será el resultado, y para terminar totalmente este primer mechón haremos un punto deslizado en el siguiente punto que tenemos. Y así como hemos realizado este mechón subiendo con 31 cadenas y comenzando en la segunda solo tomando la hebrita trasera, realizaremos 30 medios puntos altos y un puntico deslizado para cerrarlo totalmente en el siguiente punto que tengan acá del círculo. Así continuaremos repitiendo 5 veces más, o sea 5 mechones más como este, para tener un total de 6. Ya he terminado los 6 mechones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Para los siguientes 24 mechones subiremos para cada uno con 41 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y así continuaremos realizando cadenas hasta tener un total de 41. Una vez terminadas las 41 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda a realizar 40 medios puntos altos tomando la hebra trasera. 1, 2, en esta segunda cadena comenzamos el primer medio punto alto tomando la hebra trasera. 2, 3, 4 y así continuaremos realizando medios puntos altos hasta tener un total de 40 y terminar toda la cadena. Ya he terminado los 40 medios puntos altos y para terminar totalmente el mechón haremos un punto deslizado en el siguiente punto de este círculo. Y así como hemos realizado este mechón subiendo con 41 cadenas y luego comenzando a partir de la segunda con 40 medios puntos altos, siempre tomando solo la hebrita trasera y terminándolo con un punto deslizado en el siguiente punto de este círculo, así vamos a repetir 23 mechones más. Necesitamos un total de 24 mechones así de largos. Ya he terminado los 24 mechones más grandes, contemos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Pues acá tenemos los más pequeños. Y para terminar totalmente el último mechón, vamos a realizar un punto deslizado justo aquí en el último puntico que nos va a quedar. Ahí haremos un punto deslizado y ahora simplemente vamos a cortar hebra dejándola cómoda solo para asegurarla y esconderla, que es justo lo que haré ahora, y al regreso sí vamos a colocar este cabello en la cabecita. Vamos a ubicar este precioso cabello, ya verán qué fácil. Lo primero que haremos será localizar los 6 mechones medianos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí los tengo. Una vez tengamos los 6 mechones, vamos a dividirlos a la mitad, pero no es que los colocaremos a cada lado, sino que vamos a lograr determinar cuál es el centro. Pero el centro de este círculo vamos a tratar de ponerlo encima del centro del círculo de la cabecita. Centro con centro. Y así estos mechones ahora los colocaremos bien delante. Una vez tengamos centro con centro, pues vamos a sujetar este círculo para que no se nos vaya a mover. Coloque tantos alfileres como usted crea necesario para que no se le vaya a mover si estira los mechones. Listo, este lo he colocado inclinado porque ya saben que ahí está la silicona. Aquí tengo los 6 mechones, ¿correcto? Pues voy a dejar uno solito de los 6, vamos a colocarlo de este lado. Uno solito de este lado y vamos a estirarlo un poco, ¿ok? No mucho. Vamos a darle más bien una vueltecita, perdón. Vamos a darle esta vueltecita así, que caiga un poquito y luego detrás de la oreja. Eso es lo que haremos. Perdón, recuerde que mis amirumis la mayoría los voy diseñando y grabando todo en el mismo momento. Así nos va a quedar con esta vueltica. Y ahora los otros 4 que nos quedan, perdón, los otros 5 que nos quedan, vea lo que haremos. Preste mucha atención, por favor, yo pondré uno por uno. El primero de los 4 de este lado de acá voy a estirarlo bien. Y voy a colocarlo por detrás de la orejita. De este modo nos quedará. Vamos a tomar el siguiente y lo colocaré arriba, justo arriba, con otro alfiler más. Aquí tengo un alfiler y aquí el siguiente. Nos quedan 3. Tomemos otro más y este nos va a quedar como encimita ya
realmente estos de acá nos van a tapar esta ceja. Y lo vamos a colocar justo aquí también encima, pero estaré dando solamente una puntadita aquí encima de la orejita y nos va a quedar así suelto. Tomemos otro más y lo vamos a colocar así encimita. Vamos a colocar un alfiler aquí y podremos colocar otro más aquí. Vean, así por encimita, ¿ok? Tomemos el último que nos queda y con este haremos lo siguiente. Vamos a dar esta vuelta aquí, que la verdad queda súper bonito. Vamos a colocar un alfiler ahí y luego voy a colocar otro más justo aquí arribita. Ahí voy a dar otra puntadita. Así nos va a quedar todos estos alfileres colocaditos y justo donde tengo cada alfiler ahí voy a dar puntadas, ¿correcto? Recuerde que esto usted lo puede hacer como desee, puede cambiar este peinado y hacerlo a su gusto, pero bueno, este diseñito a mí me ha encantado. Y ahora sí vamos a colocar mechón por mechón de estos que tenemos acá detrás, aunque el vídeo suele ser un poco largo. Debido a esto, yo así lo prefiero para que usted pueda ver dónde yo coloco cada mechón. No significa que tenga que hacerlo exactamente igual, pero por si lo desea hacer lo más parecido posible, pueda ver dónde ubico cada uno. Voy a comenzar con el primero, voy a estirar un poquito y estaré colocándolo justo a la altura de donde termina la orejita. Ahí colocaré todos los alfileres. Cuando estén muy unidos unos con otros, pues simplemente dejaré uno hacia arriba para ubicarlo luego y pues simplemente coloco el que siga. Aquí también está muy pegado, pues coloco dejo uno arriba y coloco el siguiente. Aquí está bien. Vean, he dejado aquí uno encima porque está muy pegado. Ya que tenga listo bastantes de este lado, vamos a colocar de este otro lado para que nos vayan quedando lo más parejo posible. Vamos a tomar el primerito y ubicarlo aquí. Bien pegadito a ese otro mechoncito. Aquí lo voy a montar un poquito encima. El siguiente está muy pegado, así que lo dejo hacia arriba. Ok, dejé otro hacia arriba y coloco el que sigue. Este está bien aquí. El siguiente. He dejado uno hacia arriba. Me quedan 4, pues voy a tirarlos hacia debajo y lograr que me cubra toda la cabecita. Si les queda una ligera separación, pues usted acomódelos un poco más. Y listo. Esta ligera diferencia no me preocupa porque ahora con agujita lanera y unas 2 hebritas del mismo hilo, yo estaré dando puntadas justo donde tengo cada alfiler. Vea, y también aquí encima. Y aquí donde me ha quedado esta ligera separación, pues voy a dar puntadas entre los mechones para unirlos y que así me cubra toda la cabecita. Luego al regreso pues vamos a ubicar estos mechones que nos han quedado. Una vez terminado, pues así me habrá quedado. Vean como ya esto acá no se nota por las puntaditas que di entre cada mechón también. Y aquí pues solo donde ubiqué los alfileres y vean el acabado, la verdad que me encanta. Entonces estos mechoncitos que nos quedaron encima vamos a dejarlos caer así sin más donde caigan. Y de esta forma pues nos dará un poquito de volumen al cabello. Y ahí donde caigan pues vamos a ubicar alfileres
sin estirar demasiado, no estire estos mechones tanto, solo ahí donde caigan, pues ahí de unas puntaditas, ¿ya? Vamos de este lado, los dejamos caer. Y ahí pues donde caigan, colocamos alfileres. Y les damos unas puntaditas igual utilizando aguja lanera y una hebrita más fina. Una vez terminado de coser todo el cabello, este será el resultado. Vea. Y ahora sí vamos a realizar su corona. Para su corona yo estaré utilizando este hilo color gris, pero como les dije al inicio, usted si tiene un plateado, por supuesto, va a quedar mucho más bonita esta corona. Vamos a iniciar con 17 cadenas, pero antes vamos a dejar al inicio una hebrita larga que nos va a servir para unir esta corona a la cabeza. Entonces iniciamos con 17 cadenas y justo en la segunda cadena vamos a comenzar a realizar 16 puntos bajos. 1, 2, aquí en la segunda, ahí vamos a comenzar 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta tener un total de 16 y terminar todas las cadenas. Para la vuelta número 2, lo primero será girar el tejido en esta posición, así lo vamos a girar. Y vamos a comenzar con 3 cadenas, estaremos repitiendo durante 2 veces 3 cadenas, saltar 2 puntos y un punto bajo. 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a saltar 2 puntos. Este punto de aquí no va a contar. Los siguientes, 1, 2 y en el que sigue un punto bajo. Repitamos una vez más 3 cadenas, 1, 2 y 3. Saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el que sigue un punto bajo. Seguido 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el siguiente un punto bajo. Repetiremos 2 veces 3 cadenas, saltar 2 puntos y un punto bajo. 1, 2, 3, 2 puntos, 1, 2 y en el siguiente un punto bajo. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Saltamos 2 puntos, 1, 2 y en el último que nos queda un punto bajo. Y así habremos acabado la vuelta número 2. Para la vuelta número 3 giramos el tejido y vamos a comenzar con 3 puntos bajos aquí en estas cadenas, tomando por dentro, por debajo de las cadenas. Un punto bajo, 2 y 3. En estas cadenas haremos 2 puntos bajos, 3 cadenas y 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos, 3 cadenas al aire, 1, 2, 3 y 2 puntos bajos más en estas mismas cadenas. 1 y 2. En estas 5 cadenas haremos lo siguiente. Comenzaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Le sigue un medio punto alto. 3 cadenas al aire. 1, 2 y 3. Haremos un punto deslizado justo aquí. Vea donde yo introduzco el gancho. Necesito que observe bien dónde. Por aquí por encima del medio punto alto, ahí haré un punto deslizado. Seguido tomamos lazada un medio punto alto y 2 puntos bajos. 1 y 2. En las siguientes 3 cadenas, 2 puntos bajos,
1, 2, 3 cadenas al aire, 1, 2 y 3 y 2 puntos bajos más. 1 y 2. Y para terminar, 3 puntos bajos en estas últimas 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y a modo de asegurar, haremos una cadena. Y así podremos cortar hebra, dejándola cómoda solo para asegurarla y esconderla. Y una vez esté segura esta hebrita y la hayamos escondido, vamos a regresar para colocar esta hermosa corona. Vamos a ubicar esta sencilla corona y vean cómo haremos. Vamos a utilizar, por supuesto, alfileres y vamos a ubicarla lo más centradita posible. Por supuesto que este centro de acá del cabello no está en el centro, no nos va a coincidir con el centro de la corona, más bien el centro de la corona debe coincidir con su naricita lo más centradita posible. Entonces vamos a colocar el centro, asegurar el centro. Acá encimita lo estoy colocando justo donde termina este círculo, ahí en ese bordecito. Y luego pues vamos a continuar asegurando justo donde la queremos. Coloque tantos alfileres como usted crea necesario para que no se le vaya a mover en la medida que va cosiendo. Ahí le va dando esa formita redonda. Y así le ha de quedar esta corona. Vean por detrás cómo se va a ver justo en el círculo. Ahí la va a colocar. Y ahora sí, con la hebrita que dejamos del inicio y utilizando una agujita lanera, pues vamos a dar tantas puntadas como sea necesario hasta que quede firme esta corona. Y así hemos acabado la corona de Sofía. Vea por detrás. Este ha sido el resultado de su cabello con todo y su corona. Espero y este tutorial haya sido de su agrado y si ha sido así, por favor, no olvides regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo. Además, de ese modo apoya este maravilloso proyecto. YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Además, si desea continuar viendo tutoriales nuestros, no olvide suscribirse y activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este vídeo hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. ¡Chao, chao!